Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches donde sean noches, buenos días donde sean días y buenas tardes donde sean tardes. De cualquier parte de donde nos estén mirando, aquí estamos nuevamente en otro episodio más de la mano con Lucy y como siempre su servidor aquí, Lucy Santiago, estoy con mi compañero, mi contraparte, mi queridísimo café con leche, Robert Rosado. Robert, ¿cómo estamos? Estoy muy bien, gracias por esas palabras tan bellas y tan bonitas. Lucy, estás muy radiante, me encanta el outfit que tienes. Colorida, estoy colorida. Sí, así como es tu alma. Así es. Y de verdad que estamos muy ansiosos de empezar este gran espectáculo. Y antes de empezar, nuestro querido saludo a todos esos televidentes y amigos que nos siguen en nuestra canal. Así es. Y así que, sin más preámbulo, pues aquí le dejamos a Lucy para que dé la introducción. Así es, le quiero, antes de traer a nuestro invitado, quiero darle dos anuncios antes de eso, ¿verdad? El primero, quiero que todavía si quieren participar y comprar el libro de el señor Julio Cerezo Valenzuela a través de Amazon, todavía está la oferta por Amazon. Cuando pasemos el video, le voy a dejar la información, así que si ustedes quieren también pueden buscarlo en nuestras redes para que puedan comprar el libro. Parte del libro, un 20% de lo que se recaude va a ir a una institución de niños no videntes y párvulos de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Así que por eso estamos pidiendo que ustedes colaboren. El libro solamente es en línea y solamente cuesta 99 centavos. Así que gracias a ustedes si colaboran con eso. Y rapidito, porque saben que siempre nos gusta apoyar a nuestros artistas y siempre los vamos a estar apoyando aquí de la mano con Lucy. Siempre, siempre vamos a estar apoyándolos a todos, sin distinción ninguna. Aquí no tenemos distinción de credo, no tenemos distinción de raza, no tenemos distinción de qué país son. Eso es totalmente independiente, señores. Siempre nuestra clase artística tenemos que apoyarlos. Si son hispanos, si hablamos español, tenemos que apoyarlos. Y aquí quiero que entren al Broadway World, Washington, D.C. Esto también está en mi página. Y entren a votar porque nuestro queridísimo Juan Luis Acevedo está en la categoría número 7 y está compitiendo para un premio. Así que yo espero que ustedes le den su apoyo. Yo ya voté. A él lo voy a poner a votar más tardecito, así que ustedes me tienen que colaborar con eso. Yo le voy a dejar la información porque, señores, tenemos que apoyar a nuestra clase artística. Y ya sin más preámbulo, quiero darle que me ayuden a darle la bienvenida porque esta noche estoy súper feliz. Nuestra casa se viste de fiesta como todos los martes a las 7 para ustedes. Y yo les digo, esta persona que nos va a acompañar hoy es muy querida para mí. Le tengo mucho respeto. Tuve el honor de compartir escena con él en mi gran aventura como tratando de ser actriz, ¿verdad? Le tengo mucho respeto porque de él aprendí mucho, me ayudó muchísimo. Y llegaste a conocerlo como persona también. Sí, es un gran compañero, la verdad, y le tengo muchísimo cariño. Y hace rato que veníamos con esto que yo le había dicho que lo quería entrevistar, pero él está un poquito ocupado porque es maestro, es profesor como educador. Pero sin más preámbulos, quiero que me ayuden a darle la bienvenida con un gran aplauso a nuestro queridísimo doctor Emir Cruz. Un aplauso fuerte para él y ahora le voy a abrir la cámara. Emir, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme a tu
refrescante programa. Siempre es un placer compartir contigo en tu programa y también en persona o cuando tengo la oportunidad de verte interpretar en el escenario. Ay, gracias, y gracias. recuerde, doctor Emil, esta es su casa. Las puertas siempre están abiertas para el talento, para la cultura y que viva las artes. Ay, gracias. Es un placer y qué bueno que hayan programas como este, ¿no? Que dejan un buen sabor a boca, dejan en uno el deseo el sueño de seguir avanzando, de seguir progresando ¿no? y seguir de la mano con nuestra gente latina. Así, gracias, muchas gracias. A ver, mis queridos amigos, uy, aquí tenemos de inmediato nuestro queridísimo Héctor Luis saludando. Ya él dice que votó, gracias. Y tenemos a nuestra Silvana Marchesi que nos está viendo desde Argentina. Muchas gracias y saludos a Argentina que ganó. ¡Wow! Ahora van para la final. Muchas gracias. Como dice, let's go Messi. Sí mismo. Emir, doctor Emir, dinos un poquito, háblanos de ti, de tu educación. ¿Quién es el doctor Emir? Bueno, mire, el doctor Emir es un ser humano lleno de ilusiones, lleno de pasiones. Sentí que como si yo fuera del mundo, como si fuera de todo el mundo, de toda la gente. Entonces, siempre, yo creo que, y bueno, y quizás sea algo que tenga que trabajar ¿no? en lo emocional y eso, en amar a una persona individualmente, pero yo, desde que tengo uso de razón, como que no he sido incapaz de amar a una sola persona, porque es como que si todo el mundo fuese mi familia. Es difícil de explicar, pero es como si yo estuviese enamorado de la humanidad. Así me he sentido siempre. Por eso casi nunca he encajado en muchos lugares, porque yo veo la humanidad como una entidad, una misma entidad. Y a partir de ahí creo que eso me ha llevado a hacer todo lo que he hecho en la educación, en las artes, que ha sido una manera de compartir con mi gente muchas cosas hermosas bueno, que he tenido la oportunidad de aprender y al mismo tiempo celebrar lo que somos como humanidad. Celebrar al ser humano, celebrar las culturas, celebrar nuestra manera de entender el mundo o de las distintas maneras que el ser humano tiene de entender el mundo. Para mí es un deleite y por ello es una celebración para mí estar aquí compartiendo con ustedes, porque el programa de ustedes se dedica a eso, a tocar corazones y a celebrar lo que somos como humanidad. Así es. Doctor, ¿y dónde? Háblame de tu niñez. ¿Dónde te criaste y cómo fue tu infancia? Bueno, sí, yo nací y me crié hasta los 14 años en la República Dominicana, en Santo Domingo. Tuve una educación, entre comillas, común, por un lado, pero por otro lado no tan común. Mis padres nos inscribieron en colegio católico, de monjas, imagínense. Entonces, sí, interesante, ¿no? A eso le debo, a esa educación que tuve con las monjas, le aprendí de ahí el valor de la disciplina. Claro, de niño no se entiende mucho esto que de la disciplina, por qué tengo que levantarme a la misma hora y ponerme un uniforme para ir al colegio, seguir los horarios. De niño, por supuesto, a ningún niño le gusta la disciplina, pero me sirvió bastante. Con el pasar de los años me di cuenta que de las monjas aprendí la disciplina. De niño, mi mamá pues es católica, muy religiosa, y de niño mi tendencia era acompañarla en la iglesia. Con el tiempo me hice monaguillo, también ayudaba al sacerdote y pertenecía a varios grupos de la iglesia, leía y estando bueno, como monaguillo, ahí sin saber,
sentí una felicidad enorme cuando estaba en el altar ayudando al sacerdote y me ponía los atuendos y cuando leía o hacía algo, ¿no? Del ritual. Me encantaba, era una felicidad que yo no podía describir. Entonces, con el pasar de los años, cuando vine a los Estados Unidos a los 14 años y nos llevaron a Repertorio Español a ver una obra de teatro de la escuela. Ya aquí, bueno, aquí cuando vine aquí, asistía a escuela pública, ¿no? Una escuela pública, la Roosevelt High School en el Bronx. Entonces, una vez nos llevan a Repertorio Español y fuimos a ver la obra Yerma, recuerdo, en el 1996. Y estando allí, sentí una emoción, una alegría tan grande y yo le dije a la maestra, eso es lo que yo quiero hacer. Wow. Y en ese momento dije, no, pero esto del teatro es como que es lo mío. Con el tiempo, estudié teatro y bueno, empecé a participar en obras de teatro. Cuando estaba en el escenario, descubrí que esa emoción que yo creía que era devoción espiritual, era la pasión y el amor por el teatro. Lo que pasa es que de niño nunca fui a un teatro en República Dominicana, ni siquiera me pasó por la mente, ni me dijeron que era algo que se podía estudiar. Entonces descubrí que esa pasión, ese amor que siento yo por el teatro, lo descubrí sin saber que era teatro de niño en el altar sirviendo en la iglesia. Uh-huh. Uh-huh. Qué coincidencias de la vida, pero te está dejando saludos aquí Caridad del Valle y Silvana Marchesi dice que tienes una energía muy bonita que le gusta. Ay, muchas gracias, igualmente pero ellas. Bueno, entre todas esas cosas, tú estudias teatro, también tienes un estudio muy particular, porque esto quiero destacarlo, porque no es una carrera muy común entre nosotros, entre los hispanos, que tienes un doctorado en filología. Sí. Déjale saber. Y a ver, para los que no saben lo que es la filología, para nuestro público. Si le puedes dar un poquito, ¿verdad? Claro, con gusto les cuento. Sí, con gusto les cuento. La filología se ocupa de estudiar culturas a través de sus textos literarios. Entonces, un filólogo, por ejemplo, poniéndolo claro, lo más simple que se pueda, sí. Un filólogo, por ejemplo, vamos a decir que le interesa la cultura griega del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Que es la Grecia clásica. Entonces, el filólogo estudia esa cultura, pero en vez de ir a la cultura en sí, a los restos arqueológicos, como lo haría un arqueólogo, el arqueólogo no va al sitio, excava, etcétera, o el antropólogo haría lo mismo también, o no. El filólogo lo hace a través de los textos. Entonces, el filólogo, por ejemplo, en este caso, que quiere estudiar la Grecia clásica, la cultura de la Grecia clásica, se familiariza con los textos que se leía en esa época o con los textos que la gente leía, la lengua, cómo se utilizaba, cómo se hablaba, etcétera, ¿no? Todas sus complejidades, y a través de ello se enfoca en aspectos de la cultura, pero tal cual cómo se reflejan estos en los textos literarios. A diferencia de un arqueólogo, por ejemplo, que va a los objetos y a que se utilizaban tal objeto, utilizaban, por ejemplo, cerámica, esto. El filólogo lo hace a través de los textos literarios. A través del texto literario. En mi caso, yo me especialicé en literatura del siglo de oro español, siglos XVI y XVII, pero para ser más específico, me súper especialicé en literatura aljamiado morisca, que fue una literatura que se desarrolló en España del siglo XV al siglo XVII, en español, pero escrita con caracteres árabes. Uh-huh. Entonces, cuando vemos un texto aljamiado, vamos a ver árabe. Y si sabemos árabe, que árabe realmente, fonéticamente, el árabe es un lenguaje fonético. O sea, lo que vemos es lo que se lee, como el español, ¿no? La A es A, la M es M, y donde quiera que aparezca la M, se va a pronunciar M, ¿no? Y la A. Así mismo es el árabe. Entonces, si se sabe
el alfabeto árabe y se comienza a leer uno de estos textos, pues va a sonar español porque está escrito en español, solo que con caracteres árabes. Entonces, yo me especialicé en esa literatura, explorando aspectos del pensamiento de los últimos musulmanes españoles, porque como sabemos, tanto los musulmanes o moriscos como los judíos fueron expulsados de la península ibérica, porque también, no solamente España, sino también Portugal, fueron expulsados de la península ibérica en el siglo XV. Pero ¿qué pasa? Muchos no se fueron, muchos no se exiliaron, porque la condición era o dejan de ser musulmanes o judíos y se convierten al cristianismo, o simplemente serán exiliados. Muchos se marcharon, se fueron a otros países, pero muchos fingieron convertirse al cristianismo, pero por debajo de la mesa, así decimos, ¿no? Ajá, Vulgarmente, mantenían sus religiones. exacto, mantenían su religión. Entonces, estos eran tradiciones. cristianos, sí, cristianos por fuera, en el exterior, pero eran criptomusulmanes. Continuaron practicando sus ritos musulmanes por debajo de la mesa. Y entonces, ¿qué pasa? Desarrollaron esta literatura en árabe con dos propósitos. El primero era de que la Inquisición no pudiera, si de repente, porque también en esa época, si por casualidad la Inquisición daba con uno de estos códices o uno de estos textos escritos en árabe, ya era razón suficiente para enjuiciar a la persona o a la familia que tuviese estos textos. Entonces, muchas de esas personas escribían en árabe por dos razones. Una, para que la Inquisición, si acaso descubría los textos, no entendiera lo que se escribía, porque muchos de los doctores de la Inquisición, inquisitoriales, sabían el árabe, pero cuando leían ese texto, pues esperando ver árabe, veían, no entendían nada. Uno. Y la segunda razón era que ya habían pasado 2 siglos y habían olvidado el árabe. Entonces, muchos musulmanes, criptomusulmanes, tenían la esperanza de que los otomanos, los turcos otomanos, iban a conquistar Europa, incluyendo España, y de ese modo España iba a volver a ser un reino musulmán, porque sabemos que durante 800 siglos los musulmanes habitaron en la península ibérica. Entonces, muchos moriscos tenían la esperanza de que cuando los otomanos reconquistaran España para el Islam, iban a poder recuperar también su idioma, su lengua sagrada, porque el árabe también era la lengua del Corán, y era una manera de mantenerlo activo en lo que eso ocurría. Lamentablemente, todos sabemos, los otomanos pues no conquistaron España y bueno, y pasaron a la historia, y muchos de estos textos aljamiados moriscos fueron encontrados 3 y 4 siglos después en sótanos ocultos o en paredes falsas, porque claro, tenían que tener esos códices bien ocultos para no verse amenazados de muerte o de ser juzgados por la Inquisición. Interesante. Y algunos de esos apellidos árabes fueron convertidos en español, se cambiaron algunos, sí, claro. Algunos sí, claro. Apellidos. ¿Tiene algunos ejemplos? Déjame ver. De algunos apellidos que deriven de esa raza. Sí, no solo apellidos, también tenemos más de 3.000 palabras en el castellano que son de origen árabe. Un apellido, por ejemplo, que me llega a la mente ahora, Lama, por ejemplo. Lama es un apellido árabe. Becerril, por ejemplo, Becerril, y hay muchas palabras, becerro, chivo. En nuestro idioma sí, porque imagínense, vivieron 800 años en la península ibérica, las 3 culturas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo convivieron durante 800 siglos. O sea que cuando todo el desastre y la tragedia para España surge cuando los reinos de Castilla y Aragón se unifican con los reyes católicos, entonces ahí pues España se convierte en un imperio y es cuando deciden entonces expulsar a los musulmanes y a los
judíos, lo cual fue un gran error porque tan pronto los expulsan, España cae en una decadencia de la que no se recuperó jamás, porque se fue la mano de obra, se fueron los intelectuales, se fueron los mercaderes, se fueron los que trabajaban con la economía. Entonces, pues los España, financieros. sí, exacto. Los reyes católicos y su equipo no previeron lo que le iba a suceder a su imperio al expulsar a los musulmanes y a los judíos de su reino. Oh, wow, interesante, interesante. Nos está dando una clase de historia aquí, no solamente a nosotros, sino a todos nuestros televidentes. Y todo eso se empieza y se radica en el sector de Sevilla, España. Bueno, Sevilla... En el sur de España. ¿O se refiere a lo de la literatura jamiano morisca? Me refiero el movimiento árabe que había fuerte en el sur de España. Estaba en toda la península. Sí, al principio estaba en casi toda la península, sí. Luego, porque bueno, antes pues España todavía no era España, ni Portugal era Portugal. El concepto, la noción de España como tal, surge ya a partir del siglo XV, imagínense. Pero del siglo VIII, o sea, 700 y pico, hasta vamos a decir, hasta el siglo XII, siglo XIII, era muy, no estaban tan trazadas, tan delimitadas lo que era España y lo que era Al-Ándalus, porque para los árabes, España se llamaba Al-Ándalus y de ahí viene el nombre Andalucía. El país para ellos se llamaba Al-Ándalus, la tierra de Al-Ándalus, y al principio, por supuesto, ellos cubrían la mayor parte del territorio, pero poco a poco, en la medida que muchos reinos cristianos iban ganando batallas, se fueron apoderando, porque algo que no les favoreció a los musulmanes era que también había divisiones entre ellos y se peleaban entre ellos. Entonces, esos conflictos les afectaba a ellos, pero favorecían esos conflictos a los cristianos. Entonces, con el tiempo, al final, cuando llegan los reyes católicos, el último reino musulmán que quedaba de pie era el reino de Granada, que fue el reino que los nazarí le entregaron a los reyes católicos cuando llegaron, ¿no? Con todo su séquito, llegaron frente a las puertas de Granada, en la famosa Alhambra, en Granada, y el sultán pues tuvo que entregar las llaves de la ciudad de Granada a los reyes católicos. Ese fue el último reino en caer. Pero, ¿qué pasa? En toda la península habían musulmanes. Inclusive, en el norte había también musulmanes. A eso le llamaban mudéjares. Mudéjares eran los musulmanes que solicitaban un permiso y se les permitía vivir en territorio musulmán, perdón, en territorio cristiano, siendo musulmanes. Lo mismo, un poco antes, ocurría más al sur, en Al-Ándalus, estaban no los mudéjares, los mozárabes. Los mozárabes eran cristianos que con un permiso especial, pagando una especie de tributo, un impuesto, un tax, podían vivir en territorio musulmán siendo cristianos. Entonces, cuando ya se eliminan todos los reinos musulmanes en España, quedaron estos criptomusulmanes en España, pero en diferentes partes del territorio. Interesante. Y hay que ver lo interesante de toda esta charla, porque cómo juega todo esto un impacto en tu vida como actor, en tu desarrollo como actor, en los personajes que tú interpretas. ¿Cómo tiene todo, cómo juega todo esto? Y vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar en un ratito de tu parte como profesor, como educador. Pero en este momento vamos a enfocarnos en esa parte de actor. Sí. ¿Cómo arropa, cómo abraza todo esto al actor? Mira, yo creo que a mí al menos, yo siempre he sido muy, muy empírico, bien práctico. Desde niño era como algo natural. Yo de niño, por ejemplo, me enseñaban en la escuela, en Dominicana, me enseñaban, bueno, si es uno, es una silla, es singular. Si son dos sillas,
es plural, se dice sillas. Entonces, yo lo escuchaba, yo asimilaba, y cuando salía ese día de clase, comenzaba a utilizar lo que me enseñaban. Entonces, ¿qué pasa? Como somos caribeños, sabemos cómo habla la mayoría de nuestra gente caribeña, muy relajada, y entonces yo utilizaba lo que me enseñaban en la escuela, y en la calle, pues, me criticaban y se burlaban de mí. Entonces yo de niño decía, pero ¿por qué se burlan de mí si me enseñaron en la escuela que se dice sillas si son dos o más? Y me molestaban y me decían cosas y yo decía, no, me molestarán, me relajarán, como decimos en Dominicana, pero no, yo voy a seguir diciendo sillas. Como que desde niño no me dejaba hurtar por todas las cosas que me decían, por las molestias, las ofensas. Entonces, aparte de eso, de ser práctico y de casi inmediatamente todo lo que yo podía poner en práctica, todo lo que me enseñaban en clase, todo lo que me enseñaban en casa, como que de una vez buscaba la forma de ponerlo en práctica, de utilizarlo para vivir. Al mismo tiempo, ya había dicho que mi madre era católica, iba mucho a la iglesia católica. Tenía a mi padre, que es un hombre, está vivo todavía, es un hombre muy culto y no era católico. Al contrario, mi padre era hindú, practicante en esa época. Ya no tanto, pero en esa época era hindú practicante, era Hare Krishna. Y aparte de eso, también tenía muchos libros, leía de todo. Entonces, en casa teníamos la Biblia, teníamos el Bhagavad Gita, teníamos el Corán también. El Corán, yo pues supe del Corán por primera vez en mi casa porque teníamos un Corán, la mitad de la página en árabe y la otra mitad en español. Entonces, a pesar de que era un niño católico, iba a la iglesia católica y era un monaguillo, tuve acceso a mucho conocimiento, gracias a mi padre, a muchos libros. También, entonces también lo que aprendía en muchos de esos libros, yo de cierta forma lo practicaba. Mi padre también era un hombre vegetariano, oía música clásica, oía jazz. Entonces todo eso como que me fue influenciando. Y poquito a poquito fui haciendo como mi propio cóctel. Y leí esas historias maravillosas y me imaginaba los mitos. Luego entonces, después de grande, cuando me hago adulto y sigo leyendo, porque siempre tuve una afición por la lectura, me enriquecían cada vez más. Cuando decido ser actor, ya 18 años, ya sí, 18 años, pues tenía una riqueza cultural enorme. Entonces yo ya a esa edad veía a la gente y de una vez asociaba a la gente con personajes. Por ejemplo, ay, este señor, qué fuerte es. Ay, es como Bhima, el personaje del Bhagavad Gita. O esta señora, qué devota, qué religiosa. Ah, bueno, es que es como Arjuna, el devoto Arjuna en el Mahabharata, etc. Entonces, toda esta riqueza, esas bellezas que de niño tuve la oportunidad de, de percibir o de leer en los libros o las historias que mi madre me contaba, me servían y los fui viendo, aparte de que fui viendo a la gente, a mis congéneres como personajes, también fui viéndome hacia adentro y a encontrar personajes en mí. Y entonces yo decía, mira, pues en mí hay algo del Quijote. Entonces yo buscaba qué aspectos del el Quijote, por decir un personaje, tenía yo. Y ahí encontraba de repente, cuando me tocaba interpretar algún personaje, encontraba aspectos de ese personaje que me tocaba interpretar en mi persona. Y entonces de ahí viene todo eso. La literatura me ha nutrido de manera increíble. Yo creo que toda mi vida artística se la debo primeramente a la literatura, porque gracias a ella me encontré con personajes maravillosos que viven en mí y siguen ahí vigentes. ¿Algún autor en particular te atrae más que otro? Bueno, No me importa atraen la muchos. época Sí. que hayan sido los escritores. Sí, bueno, me gustan muchos, pero de modernos, mi autor favorito es Nikos Kazantzakis, que es un autor griego. Ujú. Escribió unas novelas maravillosas. Lamentablemente, ciertos sectores de su país no quisieron que le otorgaran el premio Nobel de Literatura, porque también en cierto momento se consideró
que se le diera en su época, allá en los años 50, 40. Y bueno, pero es un excelente autor, es mi favorito en la modernidad. Me encanta Cervantes. El Quijote es como una especie de Biblia. Todo está en el Quijote, por supuesto, dicho a modo literario. Me gusta mucho también, me encantan los clásicos. Todo lo que tenga que ver con la literatura clásica griega, pues también me fascina y es un deleite, hermano, un deleite encontrarse con tantas cosas y descubrir que a pesar de nuestros avances tecnológicos, en esencia somos iguales a esas personas de hace 2000, 3000 años. Exactamente, eso es lo más maravilloso de todo. Entonces, en otras palabras, volvemos atrás. Exacto. Igualmente cuando he tenido la oportunidad de viajar, he viajado por muchos lugares y queriendo buscar lo diferente, lo innovador. Resulta que no, que son personas como nosotros, con las mismas inquietudes, los mismos anhelos y con el mismo deseo, ser felices. Es una cosa increíble y maravilloso ver que todos en esencia somos iguales y que esas aparentes diferencias realmente son aparentes porque en esencia somos similares. Así mismo es, definitivamente. Así que esa es de la manera que te abraza la literatura y todo lo que has aprendido para tú interpretar tus personajes como actor, que me consta él hizo el papel de Dionisio. Sí, pero en el de Dionisio, tú tenías un poquito de una esencia de un actor greco ahí, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Sí? La dirigió Héctor Luis Rivera. Un saludo para él, que creo que está conectado. Sí, nos está siguiendo, sí, como no, nuestro queridísimo profe. Un abrazo, Héctor Luis. Sí, él la dirigió, una obra griega, pero él decidió en ese trabajo de dirección hacer una especie de híbrido entre Dioniso, el personaje tal cual se conoce, y Shiva, porque cuando se observa con detalle, hay una analogía entre Dioniso, este dios griego, y Shiva, que es un dios de la tradición védica, de los Vedas, de la India. Entonces él hizo una especie hay una mezcla poco usual, pero muy interesante, y eso pues él presentó a través de este personaje, esta versión del personaje en un modo distinto de ver a Dioniso, y a la vez yo lo vi también como una invitación que Héctor Luis hace a lo que está muy de moda hoy, ¿no? A la multiculturalidad y a poder ver, ponerse en la piel del otro y ver, expandir nuestro espectro visual, o sea, la visión, la perspectiva. Eso me gustó mucho del trabajo de Héctor Luis en esa obra. Sí, no solamente eso, sino que él tiene la habilidad y le da la oportunidad de que tú pudiste crear tu personaje y ejercerlo y irlo moldeando. Bueno, y entre todo, vamos a hablar sobre esa parte ahora como un educador, porque eres educador. Así que háblanos de esa parte como educador, ¿verdad? Que anteriormente, antes de abrir, estábamos hablando de lo que nos preocupa mutuamente, que es siempre poder educar a nuestra comunidad, que tanto lo necesita. Sí, cierto. Mira, esto de educador creo que viene de chiquito. Aparte de que yo creo que todo maestro es actor, aunque estamos frente a los alumnos a diario. Yo tuve muy buenos maestros desde niño, gente con mucha disciplina, gente con mucho respeto, gente de orden, gente que amaba la profesión. Luego de grande, también tuve una gran mentora. Al principio yo no pensé, bueno, primero quise ser actor, ¿verdad? Comencé y bueno, me estudié teatro y psicología. Esa fue mi primera carrera. Mi primera licenciatura fue en teatro y psicología. Pero ¿qué pasa? La maestra, a la misma que le dije en el teatro, maestra, eso es lo que yo quiero hacer. Pasado el tiempo, esa maestra formó un grupo de teatro en la escuela, en la Roosevelt High School. Entonces, ella una vez fui a visitarla
y me dijo que estaba formando ese grupo de teatro y quería que yo fuera, como yo estudiaba teatro, fuera a ayudarle con el grupo. Entonces, bueno, empecé a ir como, ¿no? 2 veces a la semana, luego 3 veces, luego el trabajo se hacía más intenso, todos los días iba. Y con el tiempo, que esa fue mi maestra en la secundaria, esa maestra se convirtió en mi mejor amiga. Y nos hicimos uña y carne. Esa fue mi amiga, fue mi madre, fue mi ángel, fue mi todo. Entonces, ahí ella, en ese proceso, funda CHAS, que es mi compañía, CHAS, Compañía Hispana de Actores Sobresalientes, que en ese entonces era una compañía teatral de la escuela, la Roosevelt High School. Y bueno, trabajábamos en esa época había diferentes programas que ayudaban a alumnos de escuelas a hacer obras teatrales, pero recibían mentoría o guía de actores profesionales. Entonces llegamos a trabajar con actores importantes, entre ellos Ricardo Barber, de repertorio español, Cheo Olivera, de Teatro Círculo, y otros más que no recuerdo, iban a ayudarnos. Entonces, en ese proceso, esta señora se llamaba Patricia Chacón y yo desarrollamos una amistad increíble. En su momento, ella me consiguió una beca para que yo vaya a estudiar a España. Entonces estuve en España 1 año estudiando, gracias a esta señora que estaba muy conectada. Ella era medievalista, tenía un doctorado en literatura medieval. Y entonces, cuando me graduó de psicología y de teatro, yo veía que muchos de mis amigos, fue interesante porque graduándome de teatro, veía que muchos de mis amigos actores de Lehman College no encontraban trabajo y estaban trabajando en restaurantes y en farmacias, en lo que podían, porque no conseguían trabajo como actor. Y yo decía, ay, yo que me voy a graduar de teatro, ¿qué voy a hacer yo? Si mis amigos no consiguen trabajo, que son excelentes actores, que son mis modelos a seguir, ¿qué hago yo? Porque inclusive llegué una vez, lo que me rompió el corazón fue cuando vi a una amiga mía, una compañera, cantando en un tren, y pidiendo, no, o sea, lo cual no está mal, pero ella cantaba y pedía un dinerito, ¿no? De propina. Pasaba el sombrero. Pasaba el sombrero. Y yo decía, ay, pues así Lo que me espera. Lo que me espera, no hay trabajo. La limonía. ¿Qué hago? Entonces, en eso, un día conversando con ella me dijo, pero Emir, ¿a ti te gusta la literatura? Tú lees mucho, lees muy bien y te sabes, conoces muchos clásicos, hazte maestro de español. Y yo dije, sí, ¿verdad? Entonces volví a la escuela, o sea, me acababa de graduar, pero regresé al semestre siguiente para hacer otra licenciatura en literatura española, para así poder comenzar a dar los pasos y conseguir todo lo que había que hacer, todos los créditos para hacerme maestro. Y bueno, así me convertí en maestro del Departamento de Educación. Increíble. Cuando tú llegas al salón o al aula, como le dicen en algunos lugares, ¿qué tú esperas de los estudiantes? ¿Cuáles son tus expectaciones? ¿O qué tú buscas en los estudiantes? ¿Tú tienes un ojo clínico que más o menos desde que ya tú llegas, como nosotros los observadores miramos y sabemos con quién podemos conectar y quién tiene un ego que lo tiene que dejar en la casa? Exacto, tal cual. Sí, el primer día uno sabe más o menos, no sé, con el tiempo también, ya tengo 22 años en esto, pero con el tiempo uno desarrolla como ese ojo clínico, como dice usted, y uno pues, sí, ya uno sabe, bueno, este hace la tarea, aquel no la hace, aquel miente. Uno se da cuenta, lo que pasa es que uno actúa que no sabe, se hace el tonto, pero cuando llega a un salón de clase, trato de no esperar nada, porque la vida me ha enseñado de que en eso ahí copio un poquito a los estoicos. Los estoicos dicen, al levantarte cada mañana, di que te vas a encontrar con una persona amargada, otra persona aburrida, una persona lenta, una persona perezosa, etcétera, etcétera. En ciertos movimientos de pensamiento, sobre todo de la nueva era, puede verse como algo negativo, pero
Los estoicos no, nada más lejos de la realidad para los estoicos. Los estoicos lo hacen para cuando le pasen cosas negativas, no sorprenderse. Y por supuesto, el punto clave del asunto es no tomarlo personal. Entonces, yo trato de no esperar nada. Sí, ya con el ojo clínico que uno desarrolla con el tiempo, ya uno ve cosas, pero yo trato de no enfocarme en esas deficiencias. Trato de ver qué puedo encontrar en común, qué tengo en común con este muchacho o con aquella muchacha, y no tomarlo personal porque no es conmigo. Y me he visto en situaciones fuertes, sobre todo en el Bronx. Yo trabajé durante muchos años, 15 años trabajé en el Bronx y me he visto en situaciones fuertes, fuertes, fuertes. Y gracias a mi actitud estoica, la pude manejar. Me vi en circunstancias donde inclusive hasta me amenazaron con dispararme Oh, de wow. muerte. Y llamé a la policía y resultaba que el chico, pues parece que tenía un arma porque se lo llevaron preso y nunca más volvió al plantel. Llegué a tener líderes de pandillas, alumnos míos, y no, todo lo he podido manejar muy bien. Ahora, como decimos los dominicanos, ahora voy en coche, porque me ha tocado en los últimos 4 años, sí, los últimos 4 años, una muy buena escuela. He tenido la oportunidad ahora de los últimos 4 años, de trabajar en La Guardia High School, una escuela dedicada a las artes, imagínense, drama, música, danza, etcétera. Y son niños maravillosos, son niños muy, o sea, muy diferente a las escuelas en las que me tocó trabajar durante mucho tiempo, pero ya yo creo que a esta altura, a este punto, puedo manejar casi cualquier situación en un salón de clase de Nueva York, que no es fácil, les digo, no es fácil. Yo llegué a trabajar en salones de clase donde si daba la espalda voy a decir al público, a los alumnos, me aventaban algo. Entonces, yo estoy entrenado para escribir así, mirando, mirando a los alumnos, sí. Ahora donde trabajo no, porque son ángeles, pero en el Bronx no la pasé bien con chicos, No es fácil. pero se manejan. Y mi lema es, sí, yo creo que digo algo, pero bien adentro. O se doblan o se parten. Así mismo. Pero no, nunca tuve dificultades, pero no, al final aprendí a manejarlas, porque otra cosa que en el departamento de educación, sobre todo yo que no estudié al principio pedagogía, yo los créditos que el departamento de educación solicitaba de educación, los créditos de pedagogía, yo los hice por mi cuenta. O sea, yo no tuve una formación así, que total, luego me dicen los que sí estudiaron pedagogía, me dicen que no sirve para nada. Aprendí, hice lo que tenía que hacer los créditos, pero realmente tampoco nunca tuve entrenamiento, porque en el departamento de educación a muchos maestros los lanzan ahí. Mire, es un salón de clase, hay 34 niños, vaya, de clase. Entonces yo aprendí en la marcha, porque nunca me entrenaron, nunca hice lo que llaman student teaching, que no, como una especie de internado no, ahí me dijeron, ahí de clase, vaya, y ahí tuve que aprender. Tú aprendes con el mismo training, ya empezaste ahí. Aprendiste los golpes, pero una pregunta, en esto me imagino yo que tu educación en psicología te tiene que haber ayudado bastante, porque la psicología, o sea, uno estudia el comportamiento. En el Bronx tuvo que salir la psicología debajo de las piedras. Había que negociar. Y entonces yo busqué una forma, un método que a mí me sirvió y todavía me sirve, pero yo creo que yo lo creé para el Bronx más bien, porque donde estoy ahora es un paraíso, sinceramente, de verdad. Yo me sorprendí la primera vez que en La Guardia, que me volteo y escribía en la pizarra, y cuando doy la vuelta estaba todo el mundo con su cuaderno escribiendo, cuando en el Bronx tenía que decir, saque el cuaderno. En el Bronx me pasaba media hora, niño, saque el cuaderno, saque el lápiz, que no tengo lápiz, tenga un lápiz para que escriba, que no tengo cuaderno, tenga cuaderno. Entonces, al otro día lo mismo. Entonces, algo que yo fui creando con los años en el Bronx es lo que yo llamo Marvel Education. Marvel Education no tiene nada que ver con Marvel, la compañía de tirillas cómicas, del libro de tirillas cómicas, sino yo descubrí que
si uno llevaba a los alumnos a maravillarse por algo, podían aprender mejor, uno. Dos, servía muchas veces para como dicen en inglés, de-escalate, ¿no? ¿Cómo se diría? Ay, no me sale la palabra en español. ¿Cómo se diría de-escalate en español? Subir. Sí, No, para lo contrario. ascender, para ascender. No, de-escalate, es para como O bajar, bajar, para reducir exactamente para el disminuir, conflicto. sí. Exacto, disminuir el conflicto. No me salía la palabra, a veces pasa eso, ¿no? Entonces, servía para eso, para que aprendieran, para disminuir el conflicto y muchas veces también para conectar con ellos. Por ejemplo, a ver un ejemplo de Marvel Education. Por ejemplo, bueno, a ver, un niño molestoso, fastidioso, ¿no? Encendido, que tenía todos los maestros, ¿no? Al tingo y al tango, de repente empezaba a hacer algo en clase y yo le decía, eso lo hace porque usted es Sagitario. Y según lo veo, seguramente, según lo veo, su cara parece que es del 14 de diciembre. Pero ¿cómo lo sabe, maestro? Porque lo estoy viendo, en su cara se ve, usted proyecta esa energía. Y ahí, fíjense, el chico fastidioso, ya entablábamos un diálogo sobre los signos zodiacales, pero resultaba que yo lo había visto en la lista. Seguro. Y con mi pequeño conocimiento conozco algo de astrología y el teatro, pues ya yo hacía una mezcla de cosas y él se maravillaba y resultaba que el chico se comportaba mejor, cooperaba en clase y no, o sea, todo de una forma creativa, buscarle la vuelta. O cuando un chico, este era de una pandilla, era un dirigente grande de una pandilla muy conocida en el Bronx. Él llegó un día, nunca iba a clase, pero un día llegó con dinero. Era como un paquete así de dinero, mucho dinero. Y alcancé a ver, y habían de 20 y de a 50. Y todo el mundo salió a la última hora y él llega y me dice, maestro, tenga. Y yo, ¿qué es eso? ¿Dinero? Pero, ¿por qué me da dinero? No, ¿por qué? Para que me ayude a pasar la clase. Entonces yo le dije, porque esa clase era difícil, era muy difícil, habían chicos pésimos. Había chicos ¿no? de pandillas inclusive, pero resulta que los de pandilla, los chiquititos, los que se creen, ¿no? Son los que siempre están tratando de demostrar, de exhibir. Pero fíjense que los líderes son los más tranquilos y los más respetuosos que existen en el salón de clase. Entonces este chico me dice, me ofrece dinero para que le ayude a pasar la clase. Y le dije, no me tiene que dar dinero. Mire, si usted quiere pasar la clase, yo lo voy a ayudar. Solo lo que tiene que hacer es venir a la clase y ayudarme a mantener a sus compañeros controlados. Y como los alumnos le tenían miedo, el chico dijo, está bien. Empezó a ir todos los días y cuando hacían cualquier cosa, yo solamente lo miraba, le hacía como una señal y el chico hacía, y los tranquilizaba. ¡Ay! Esa clase se volvió un paraíso por el resto del año. Sí. Y el chico pues no hacía nada, se sentaba ahí, pero lo pasaba porque me ayudó a tranquilizar la clase. Él se convirtió en el enforcer tuyo. Exacto. El guardaespaldas. Es Marvel Education. Marvel Education. Marvel Education. Dr. Emil Cruz, ¿cuál ha sido el momento más reedificante para ti como un alumno? ¿Tú te has tropezado con un muchacho que haya progresado o te haya dado una gran satisfacción de esa que tú no te esperabas? O alguien que haya dado un 360 grados que tú digas, wow. Bueno, yo creo que hay muchos. Yo les digo que casi todas las semanas me encuentro a alguien en la calle, muchas veces no los reconozco porque ya han crecido, son 22 años, porque también doy clase en la universidad. Entonces, a veces me encuentro con chicos a los que les di clase en la secundaria y también me encuentro con personas adultas que ya le di alguna vez clase en la universidad. Y sí, casi todas las semanas me encuentro con alguien me reconoce, a veces estoy en el tren y del otro lado de la plataforma alguien me grita, ¡Doctor Fernández! Y yo miro y resulta que alguien, ¿no? Entonces,
Yo creo que me he llevado muchas satisfacciones, pero creo que la mayor satisfacción me la llevo yo día a día en hacer lo que hago de corazón y estando presente. Yo no trato de no pensar en el ayer ni en el mañana en torno a, ¿no? a lo de la enseñanza, porque no me puedo apegar mucho, porque de todos modos esos niños se van. Y es como que, imagínense, uno pasa todo un año con niños, todos esos niños, y se vuelven como si fueran hijos de uno, como si fuera, uno los quiere como si fueran hijos. Entonces, uno los quiere, pero he aprendido también a no apegarme porque sé que se van a ir. Entonces, yo cada día me ocupo de vivir el presente, de hacer mi trabajo lo mejor posible, de fluir y a sabiendas de que van a partir. Entonces, no puedo adherirme, no puedo apegarme a nadie. Pero sí les puedo compartir que esta maestra, Patricia Chacón, pues yo creo que ha sido una de las más grandes influencias en mi vida. Ella ha sido un ángel en mi vida, literalmente un ángel en muchos aspectos, no solo la pedagogía ni el teatro, sino también en lo personal, en lo emocional, en las finanzas también, porque aprendí de ella mucho sobre finanzas, o sea, y ojalá yo intento en la medida de lo posible ser un buen ejemplo para mis alumnos, que quizás a veces uno no llega a todos, pero a alguien uno le llega, pero a ese alguien que no le llega, uno a veces no sabe, porque de repente me encuentro con gente en la calle que me dice, ay, usted no sabe, en tal clase usted dijo tal cosa. O por ejemplo, hace como 2 meses me encontré con un niño que fue alumno mío y me dijo que otro alumno que fue también alumno mío, pero es mayor que este chico que me encontré, que le dijo que me agradecía porque yo le hablé a un día le hablé de la bolsa de valores y él ahora está estudiando para finanzas y que entonces le dijo al amiguito que fue por mí, porque en una clase yo le hablé de finanzas y que yo le hablaba cómo ellos podían ir a Santo Domingo juntando su dinero, etcétera. Yo muchas veces no me acuerdo de las historias que ellos mismos me dicen, pero cuando vienen y me dicen, mire, usted dijo eso tal cosa, tal día, y uno dice, wow, mira lo que uno siembra sin pensar, porque yo no estoy diciendo, voy a decir esto para que fulanito, no, uno tiene que dar lo que tiene y la vida se encarga. Entonces yo cuando doy a manos llenas y nada, pues muchas veces la semilla germina y da buenos frutos. Eso es lo importante. Échenme tierra, que soy semilla para germinar, ¿no es cierto? Amén. Y un poquitito de agua, hay que rociar un poquito de vamos agua. a darle saludos a Diana Guemar, quien es una profesora ya retirada de la Universidad de Montclair, que te está dejando saludos. Mira, ella nos está escuchando desde España. Francisca, gracias por estar con nosotros. Susi Santiago, que también está con nosotros desde Florida. Y nuestra querida Angelita Cánovas, que también nos está siguiendo desde Newark. ¿Cómo están? Saludos a todos, gracias por dejarnos sus mensajes, porque pues así sabemos que están aquí con nosotros. Y nuestro querido doctor Luis, que dice que viva Chas. Amén. Que viva Chas. Y bueno, en ese Chas, ¿qué tenemos? ¿Qué proyectos tenemos a futuro? Bueno, porque hay en la olla. O sea, yo sé, después que hiciste la obra de Dionisio, sé que tuviste otras presentaciones que todavía estabas trabajando en la República Dominicana. Sí. Pero, ¿qué más hay? ¿Qué más hay en la olla? ¿Qué viene? ¿Dónde te vamos a ver? Bueno, mira, hay varias cosas. Ahora mismo lo que estoy más enfocado en el estudio de actuación para la cámara. Y ahora me estoy dedicando ahora mucho a la técnica de Meisner, que, o sea, sabía de la técnica, pero nunca había tomado clases. Entonces ahora estoy tomando clases de técnica de Meisner, mientras estoy adaptando, porque yo nunca paro, estoy adaptando varios trabajos clásicos. Me gustan mucho los clásicos como, bueno, esos clásicos griegos, todo el mundo sabe que me encantan. Estoy adaptando varios clásicos, tengo varios proyectos en puerta. No voy a decirlo todavía porque estamos trabajando en ello. Apenas estoy,
Estoy trabajando en unas 4 obras que todavía no sabemos porque todo el que, Héctor Luis y todo el que me conoce sabe que yo me tomo mi tiempo trabajando las obras, es como coser, es como tejer, y cuando yo sienta que está lista, pues bueno, la presentamos, la producimos. Pero ahora mismo estoy ayudando a Olga Camil en una obra de teatro que ella me pidió que le ayudara le colaborara en la dirección, entonces le estoy colaborando, no como director realmente, porque ya la obra la han montado otras veces, pero ella me pidió que fuera una especie de asesor artístico, y ya yo con esa condición, por supuesto, accedí. Entonces estamos trabajando en esta obra llamada Minerva y Manolo, en homenaje a las hermanas Mirabal, y se va a presentar ahora en enero. Luego le pasaremos la información y el flyer para que la gente se entere. Estoy trabajando en esto y con otro amigo mío llamado Claudio Jiménez, estamos en 2 proyectos cinematográficos. Uno llamado El Mensaje y hay otro que es un pequeño corto que todavía no tiene título, pero lleva también música, o sea, lleva canto. Entonces, para ello también he tenido que prepararme y estoy ahora tomando clase de canto para prepararme para este proyecto cuando nos toque grabar y cantar. Ay, pero esa no me la pierdo. Ay, ay, ay. Debutando como cantante también, pero esto sí que está bueno. No soy cantante, pero, ¿sabes? Me defiendo y a mí me gusta hacer las cosas lo mejor que pueda. No me considero cantante, pero me gusta que si puedo hacer algo, aunque sea un poquito para acercarme un poquito a lo que se supone que es un cantante o a lo que se supone que es un bailarín o a lo que se supone que es un actor, pues yo voy a ir por ello. Me consta porque yo sé que tú tienes disciplina, eso sé que tú tienes una disciplina. Gracias a las monjas. Eso sí me consta. Y si tú fuese a hacer algo diferente desde el comienzo y con lo que ya tú conoces y sabes, ¿qué harías tú diferente y cómo lo harías? ¿Algo diferente de profesión? Sí, es lo que estamos hablando, sí, de tu profesión. A ver, ¿qué haría? Ay, 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 qué difícil. ¿Qué haría? O sea, si no fuera actor, si no fuera profesor, si no fuera filólogo, nada de esto, ni nada que tenga que ver con la literatura, ¿qué haría? Bueno, monje tibetano. Un loco soñador. Monje tibetano o monje zen. Creo que es difícil para mí decir eso, porque he tenido la dicha de hacer lo que he querido hacer. De eso no me puedo quejar. La vida me ha dado la oportunidad de vivir muchas vidas en una, porque yo hasta me casé, imagínate, me casé, me divorcié, he viajado, he estudiado, todas las carreras habidas y por haber, o sea, yo he hecho de todo. Por eso se me es difícil. Monje tibetano es lo único que podría, porque todo lo que me gusta lo he hecho y seguiré haciendo mientras pueda, mientras tenga este cerebro y salud. Trabajando. Y salud sobre todo. Haremos lo que podamos hacer, lo que nos guste. Por eso es difícil para mí verme haciendo otras cosas, porque yo siempre he sido malcriado y me dicen, no haga esto. Yo lo hago. Sí, y sabemos que tú participas en un programa también. Sí. ¿Son los jueves? No, los domingos. Bueno, cada 15 días, los domingos, aparezco en Mujeres en Noche de Bohemia con Cassandra Vargas. Ahí tengo un segmento donde leo un tema que a mí nos gusta mucho, el tarot. Consulto a las personas, llaman, por ejemplo, al aire. A veces llaman con preguntas, o sea, pregunta algún consejo y si podemos asistirles, les damos un consejo ahí al aire. O a veces llaman con preguntas para hacérselas al tarot, ya que el tarot es una especie de libro arquetípico que busca no leer el futuro, porque el futuro no existe para mí, a mi modo de ver el futuro no existe, el futuro se crea, pero el tarot nos sirve para encontrarle respuestas creativas a problemas o inquietudes de la vida. Entonces la gente llama con ciertas inquietudes y les leo el tarot, observando los arquetipos, cómo
tengo algo de conocimiento de psicología, como saben, y de simbolismo, y esta de psicoanálisis, subconsciente colectivo, pues le tratamos de dar respuesta a inquietudes de la gente al aire. Y bueno, y eso hacemos cada 15 días. Uh-huh. Súper, súper interesante y a nuestra gente le gusta mucho eso y desafortunadamente los que no entienden el lenguaje de los simbolismos y tienen el conocimiento que obviamente tú tienes, pues muchas veces lo toman por otra área, que es muy desafortunado de que un arte tan bonito sea amalgamado de la manera que es amalgamado, porque me consta, porque yo también tengo un poquito de conocimiento en ese aspecto de tarot, sí. Las dos hijas mías, la chiquita empezó, lo dejó, la grande es buena, pero no se dedicaron más, pero lo hacen todavía y lo siguen. Sí. Porque perdóname, Lucecita, disculpa, en este momento necesitamos un poquito de eso que tú tienes, porque el mundo está revuelto. En 2 semanas y en 6 meses han tratado de tener 3 golpes de Estado, Estados Unidos, Perú y en Alemania. El mundo está revuelto. ¿Y a qué se debe eso? Háblame de astrología. Así, bueno, pero no sin antes darle saludos a Edison Carrera, quien está aquí acompañándonos. Y bueno, y esta conversación se ha dado para largo, porque ya se nos fue la hora. Déjame decirte, ya se nos fue la hora. Así que... le echaste moneda al Mirror. Así que si usted no le echó las monedas al Mirror, vaya, póngale las monedas al Mirror, porque esto pique y se extiende. ¡Qué belleza! Esto pique y se extiende. Y bueno, esta no va a ser ni la primera ni la última que vamos a tener, porque con Emir tenemos, Dios mío, tenemos tela para cortar, pero de sobra. Podemos amanecer platicando tú y yo, no, ¿sabes? Que nunca se nos acaban los temas. Nos vamos por ese tema, por los temas esotéricos. Uy, yo creo que ahí, como diría mi abuela, nos montamos en el avioncito y le damos la vuelta al mundo. No es cierto, porque son temas muy, muy vigentes y de cierta manera, lo crea la gente o no, las energías que están a nivel global, a nivel mundial, son tangibles y mira, nos está diciendo Héctor Luis a la hoguera. ¿Nos va a mandar a la hoguera, dijo? Nos va a mandar a la hoguera. Sí, pero Luces, nos va a mandar a la hoguera por brujo. Pero de todos modos, a mí antes de que él se vaya del aire y se despida, a mí me gustaría oír la predicción que tiene él de lo que está ocurriendo, porque está vigente y óyeme, salen los olores de la olla. Pero él está diciendo que él no predice el futuro porque él no cree en eso. No, el futuro no existe. Lo que sí podemos percibir, que es lo que uno percibe. Yo no le estoy pidiendo el futuro, no. Yo lo que le estoy pidiendo su opinión de lo que está ocurriendo en el momento. Bueno, vamos, si quieres, vamos, como conozco bien las barajas, vamos a ver. Te puedo pedir entonces, a ver, o sea, para explorar hacia dónde se perfila este tema, eso podemos hacer, preguntarle al tarot. Ajá. Dame un número, sin pensar mucho, ajá, del 1 al 22. 8. Oh, se lo pedí a él, pero bueno, está bien. Lo pidió, está bien, yo iba a dar el 7, pero dame el otro número del 1 al 21. El 7. 7. Ahora otro número del 1 al 20, Demen. El 14. 14, vamos a ver. Mira, a ver, o sea, el 8 es la baraja es la carta de la justicia. Mira qué interesante. El 7, el carruaje. Y luego sale el 14. Mira, a simple vista, estos 3 arcanos que te salen, la justicia, el carruaje, la justicia prácticamente está como quien dice tambaleándose, ¿no? Porque el carruaje es una carta que tiene una
una entidad, un carrocero llevando el carruaje, pero un caballo va para un lado y otro caballo va para el otro. Entonces, los números que me han dado ustedes, el primero, la justicia, está sobre ese carruaje que realmente no, va tambaleándose. va tambaleándose, no sabe bien, no tiene dirección coger. precisa, exacto. Entonces, luego sale el 14. El 14 habla de la templanza. Entonces, creo que por ahora las cosas no pintan muy bien, no pintan claras. La justicia ahora mismo parece que juega ajedrez, parece que no hay una sincronía, no hay orden. Entonces, sale la carta número 14, que es la carta de la templanza. Creo que nos invita a tomar distancia y tener paciencia y a esperar. Pero una espera, no quizá con el anhelo de que, esto se va a mejorar, sino como una actitud más observadora, observar qué pasa, observar qué ocurre. Porque muchas de las cosas, y eso lo señala la carta del carruaje, de estas cosas que están ocurriendo, lamentablemente no están bajo nuestro control. Entonces, los estoicos, siempre los estoicos, nos invitan a mostrar indiferencia frente a las cosas que no podemos solucionar, frente a las cosas que no están bajo nuestro control. Alcance. Ahora bien, la carta de la templanza lo que invita es a atender a nuestro cartón. La carta dice, atienda a su cartón y observe. Entonces, nosotros que somos entes, sobre todo ustedes a través de su programa, y bueno, yo cuando tengo la oportunidad de salir al aire o de trabajar, hacer lo mejor que podamos y contribuir con nuestro granito de arena. Es lo que nos toca, porque esas cosas grandes de las grandes potencias, esos problemas de las grandes potencias, realmente no corren por nuestra cuenta. Inclusive muchos de los gobernantes, aunque tengan buenas intenciones, no pueden hacer mucho porque hay un sistema enorme establecido de años, hay una carga ahí energética, hay un campo mórfico que se ha ido tejiendo a través de los siglos y que hoy día es difícil no encontrar una solución inmediata a todos esos problemas. Entonces, contribuir como lo estamos haciendo con lo poquito que podamos. Así es. Y Raúl Rivera te está dejando saludos. Gracias, Raúl. Gracias Raúl. Nosotros, sí. Abrazos para ti. Bueno, aquí hemos hablado, esto ha sido un de todo, o esto ha sido un contó. Porque hemos hablado de todo. Nos fuimos con todo lo que fue la historia, cubrimos todo. Cubrimos lo que se tenía que cubrir y se añadió lo que se tenía que añadir. Sí, no, y tenemos mucho más para seguir cubriendo con Emir. Emir, te invito para que nos acompañes en otra entrevista donde podamos continuar extendiéndonos en todos estos temas, porque pues a la gente le gustan todo ese tipo de cosas y toda la enseñanza que tú tienes, ese conocimiento de lo que es la historia, de la literatura. Nos diste una cátedra en eso que te agradezco muchísimo y bueno, hemos tenido buena recepción por eso, gracias. Y bueno, aparte de tu conocimiento esotérico, que bueno, como digo, ahí si nos vamos a tirar por ese tema, ahí nos amaneceríamos porque pues yo sé que me consta que tienes mucho conocimiento, aparte de que pues yo llevo más de 30 años también estudiando metafísica, que tendríamos muchísimo tela para cortar, pero no vamos a entrar en ese tema, eso lo dejamos para otro día. No, para mí es un placer. ¿Perdón? No, lo que yo he aprendido es algo que yo aprendí en un trabajo que yo tenía. Yo aprendía las cosas para hacerlas, pero yo las hacía enseguida para escaparme, esconderme y yo era muy juguetón. Y una vez un jefe mío que me quería ayudar, pero yo creía que él me castigaba dándome responsabilidad y trabajo. Un día me dijo, Robert, y él se ponía la mano aquí y decía, enseñando uno aprende. Robert, entrena a aquel hombre que enseñando tú aprendes. Uno aprende.
Y en este conversatorio que hemos tenido, esa enseñanza que tú nos has dado a todos nosotros, para aquellas personas que nos estén escuchando, escuchen bien, analicen bien, ¿ok? Enseñando, uno aprende. Así es. Porque ahí es que tú te das cuenta lo que tú estás haciendo mal cuando se lo dice al otro. Es que tú dices, oh, caray, esto lo llevo haciendo yo mal 1000 años. Cierto. Y así es que uno aprende y que Dios te bendiga. No, para mí es un placer compartir con ustedes en su refrescante programa, que no siempre tengo la oportunidad de verlo porque estoy en ensayos o dando clases, pero cada vez que tengo oportunidad me sintonizo. Sí, no hay problema. Igual lo puedes verlos cuando hacemos las retransmisiones porque te quedan en el canal. Esto ahora lo bajamos a nuestro canal de YouTube, desde La Mano con Lucy, y ahí le queda. Lo pueden compartir, se pueden suscribir completamente gratis, le dan a la campanita y así saben cuando tenemos nuestros programas. Y bueno, Emir, la invitación queda para una próxima conversación y que continuamos sobre eso. Y bueno, esperamos verte pronto, que nos dejes saber cuando vayas a hacer ya tus presentaciones, nos des la primicia para poder compartirlo. Como dije al principio del programa, aquí en nuestro programa siempre tratamos de apoyar a todos los artistas, no importa de dónde. O sea, nosotros en este programa no hay banderas, no hay países, no hay credos, no hay divisiones. Aquí somos todos. O comemos todos o se vira la olla y no come nadie, como decía el Muñoz Marín. Así de simple, así de simple. La Biblia de las artes. Tenemos que apoyarnos a todos. Para nosotros es un gran placer poder apoyarlos a todos. Cada vez que me envían una información, yo siempre trato de compartirla, de dejarla saber, siempre y cuando me la envíen. Porque, con tiempo. Exacto, a veces que pues yo si no me la han enviado, yo trato de sacarla del Facebook y trato de compartir, y siempre apoyándolos a todos por igual. Tratamos de ser lo más equitativos posible. Así que siempre para adelante, mi gente, siempre para adelante. Y bueno, Emir, déjale tus últimos mensajes a la gente y le prometo que lo vamos a tener ya pronto en otra entrevista donde continuaremos aquí de largo con todos esos temas que quedaron ahí pendientes. Motivarles e incentivarles a que sigan adelante, a que busquen sus sueños y, como digo siempre, brillen. Así mismo, gracias, muchas gracias. Es la verdad que cada cual tiene su luz propia. Exactamente, todos tienen su luz propia y todos pueden brillar. Así mismo, no, las estrellas no se opacan unas a las otras y todas brillan en el firmento. Y recuérdense que cuando apagan la luz, uno brilla más. Así, sí, así mismo. Ay, Dios mío, muchas gracias. Gracias, Emir. Un abrazo. Gracias a todos ustedes que nos han estado en sintonía. Los invito a que pues vean, como siempre le dejo un pequeño videíto de lo que Fundación Manos a la Ayuda hace, que Fundación Manos a la Ayuda es la organización que apoya este programa, aparte de la Ruch Art también. Así que le voy a dejar el videíto para que ustedes lo vean. Y muchas gracias por estar con nosotros. Los veremos la próxima semana con otro invitado que le estaremos compartiendo la información
por estos medios. Así que, y no dejen de escucharnos el jueves en Tu Onda Latina, www.tuondalatina.com, en Noches de Señora Bohemia, con Angelita Cánovas, donde pues ella lee los poemas y vamos a tener música romántica. Así que un beso, buenas noches, gracias por su sintonía y hasta la próxima, amigos. Hasta luego.